acá estoy, bajo la música por las dudas. ¿Qué tal que era? Bueno, arrancamos. Me ubico en tiempo y espacio. Esta charla arranca en mi cabeza por una presentación que hizo una compañera que ya formará parte del blog y podrán acceder a ella, pero específicamente ella en la conversación habla de la Kundalini, que es un tema que en ningún momento ahora vamos a abordar, pero tenía una frase que va a estar por lo menos en los primeros párrafos seguro del texto de esta sopa de caracol, en la que dijo que la Kundalini es un nitrógeno de reacción puesto por Abraxas para equilibrar su creación, vamos a decir, ¿no? Después ella siguió hablando, pero yo como soy como Mero, en cuanto veo luces de colores me voy a la mierda y no la escuché más. Creo que después no escuché la charla de ella hasta que en un momento volví. Me acordé, me quedé pensando en esto de que es un nitrógeno puesto por Abraxas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando con estas dos palabras? Y me acordé de la charla de batallas del nitrógeno. Bueno, en realidad lo que me acordé es de un artículo de blog, de varios artículos, pero hay uno en específico que creo que es uno de los de energías etéricas, en el que Morfeo pregunta, o dice, primero pregunta y después afirma, pero arranca, creo que termina un artículo preguntando cuál es la norma superlativa que es considerada un nitrógeno. Y creo que en el artículo siguiente, son artículos, tienen varios años igual, dice que es la conciencia. Entonces, en este recuerdo me hace entender este concepto en ese momento, que fue hace 2-3 días, de vinculación entre el nitrógeno y conciencia. Que si bien es algo que el nitrógeno, que la conciencia es considerada un nitrógeno, o el nitrógeno está vinculado con la conciencia, es algo que yo repito, hasta lo digo, pero no había como hecho la conexión realmente desde la certeza, que es cuando uno la hace desde donde tiene que hacerla para entender realmente algo. Ahí me di cuenta. Y también, nada que ver con nada, pero me pasó esto, lo iba a comentar en la reunión donde estábamos, pero me dio medio vergüenza, porque es como decir, bueno, Morfeo está preguntando todo el tiempo de qué color es el caballo blanco de San Martín, y nosotros tiramos todos los colores y no logramos ver que el caballo blanco de San Martín es blanco, hasta que en algún momento pensamos, oh, el caballo blanco de San Martín es blanco, y parece que descubrimos la rueda, y resulta que está escrito en el blog en todos lados. Bueno, nada. Después, esto que entendí, lo expliqué, se los comenté a los compañeros que estaban en la charla, después de la charla. Y digo esto que lo comenté porque Eduardo hizo un comentario que después traigo a colación también, cuando yo dije que entendía esto, de que la conciencia y el nitrógeno tenían estaban vinculados, digamos. También lo entendió desde otro lugar Eduardo y hizo un comentario en Trivium que después dentro de un rato lo traigo. Bueno, cuestión, que arranco de esto, arranco a pensar, como siempre me pasa en DDLA, desde un comentario que por ahí es un compañero y que me hace entender algo que antes yo pensé que entendía, pero me doy cuenta que no. Y bueno, entonces voy a empezar como las primeras sopas de caracol del principio, por Q, es un tocahuevo, y la creación. Bien, si bien hemos visto mucho de todo lo que es la octava descendiente de creación, tendemos a acotar, se entiende a acotar claramente porque si no acotamos no comprendemos nada, pero también acotamos porque llegamos hasta ahí y con suerte, ¿no? Llegamos hasta lo súper acotado. En el blog lo que hemos visto mucho es, para empezar, como que tenemos este concepto de que la octava descendente de creación es una octava, y en realidad es un quilombo de octavas, todas ahí superpuestas. Obviamente tiene que ser un quilombo, no sé si es un quilombo,
pero tiene que ser una multiplicidad impresionante de cosas, porque es la creación. Digamos, no es, ¡ay, la línea así! No, es algo re complejo, que tiene muchas cosas que suceden simultáneamente y que tienen que suceder unas para que sucedan otras. Pero bueno, de todo eso lo que nosotros hemos visto bastante es la entelequia, ¿bien? Todo lo que sería el recorrido del alma al alma, del superalma al alma, a la almita, y toda la cadena de hidrógenos, ¿bien? Toda la cuestión de la cadena de hidrógenos de diferentes bases y la evolución desde el 0 hasta el, no sé, 172 o hasta donde sea que llegue ese 300, no sé, porque no sabemos hasta dónde llega. Es algo que está bastante desarrollado en el blog, lo hemos visto mucho en la sopa de caracol, que no sé cómo se llama, que hablo de la entelequia, se habla de esto, bueno, en un montón de artículos se habla de esto, ¿bien? Pero sin embargo, si bien se menciona el nitrógeno, todavía como que no me parece, por lo menos yo no lo he visto tan desarrollado el nitrógeno como el hidrógeno, siendo que el hidrógeno es un producto del nitrógeno. ¿Ven? Tanto en nosotros producimos hidrógeno, pero lo hacemos a través del nitrógeno, como en la creación completa. Digamos, la octava descendente de hidrógenos existe en tanto hay una octava proyectiva de nitrógenos que es la que la facilita. Bien, esta cuestión primero, entender esto que decía, esta norma superlativa que es considerada un nitrógeno, que es la conciencia. Bien, o sea, este entendimiento también de la conciencia como ordenadora desde el caos hasta el orden, siendo el orden diferente según el tipo de conciencia o nitrógeno que uno aplica. Entonces, hay una octava descendente, hay muchas, pero hay una que es la de la cadena de hidrógenos, que tampoco debe ser una, a esto voy, acotamos, pero es algo mucho más complejo, pero que existen tanto, hay una octava proyectiva que es la de nitrógenos, que es la que va a producir o proyectar la de hidrógenos. En un momento Morfeo le pregunta a Pilar, que es la que hizo esta presentación de la Kundalini, le hace una pregunta, estábamos los tres en esta conversación, porque era parte, no era en la charla, que es, bueno, no me acuerdo cómo es exactamente, pero cómo llamaba Gurdjieff, que no sé cómo se pronuncia, a los nitrógenos. A lo cual yo no sabía ni de qué estaba hablando, pensé que ni sabía de qué estaba hablando, pero Pilar dice a las impresiones. Y ahí me acordé que sí sabía, o sea que esto yo ya lo había escuchado, lo había escuchado, lo había leído, probablemente esté en el blog. Y yo no me acordaba para nada, o por ahí lo escuché en algún lado, pero es algo que había escuchado más de una vez. En realidad, no es que no lo sabía, lo que pasa es que cuando lo preguntó Morfeo no lo recordé. Pero sí me acordé en ese momento que cuando yo escuché esto, que Gurdjieff llamaba a los nitrógenos impresiones, digamos, en su momento, lo asocié más a algo que te impresiona, digamos, a las emociones, porque el nitrógeno está absolutamente asociado a las emociones también. Entonces, yo lo mandé por este lado, pero ahora me di cuenta, teniendo en cuenta, por eso la sopa de caracol, no sé si fue la anterior o la otra, la que habla de la proyección holocuántica y de la conciencia como ordenadora, y ahora incorporando el nitrógeno como conciencia, como forma, digamos, de actuar de la conciencia. Cuando leí porque era un chat escrito, que Pilar dijo impresiones, dije, claro, porque imprime. El nitrógeno es como la impresora de la creación, de la octava de creación. Vos tenés que imprimir las cosas o proyectar, digamos. En este momento yo la metáfora de la impresora me vino al pelo, pero es lo mismo que decir, o sea, es una octava proyectiva porque proyecta, pero no proyecta solo de proyectar, sino proyecta en pantalla, digamos. Proyecta algo como una proyección holocuántica. En nuestro caso, nosotros somos proyectores holocuánticos, proyectamos hidrógenos a través de nosotros, que son de nuestros nitrógenos. Bien. Bueno, me quedó como muy claro esto, el papel del nitrógeno en la octava descendente como impresor, vamos a decir. Imprime y depende que va a ser una impresora 2D, 1D, 3D, 4D, 5D, no sé, la cantidad de dimensiones que
sea lo que esté imprimiendo o proyectando o impresionando, no sé, porque la palabra me sale imprimir porque no sé impresión, sino cómo sería imprimir. Siempre teniendo en cuenta además que estamos hablando de tiempo. Lo que pasa es que tampoco quiero meter en esto también el tema del tiempo, pero igual, perdón, nada, voy re bien. Esto, digamos, hablamos de cosas, pero en realidad estamos hablando de tiempos. Bien, bueno, me derivé mirando cuánto hace que estoy grabando. Bueno, eso, con respecto por lo menos a cómo el nitrógeno va llevando la creación y en qué es lo que aporta en la creación. Claramente el nitrógeno, por esto mismo que estoy diciendo, le decía hoy también a Pilar, obligatoriamente tiene que estar en todo, porque sería como la parte conciencia de la energía. Bien, todo es conciencia de energía, pero necesariamente toda energía va a tener que tener su parte de conciencia, que es la que va a ordenarla, la que va a hacer que sea una cosa u otra. Entonces, y esto lo digo yo sin tener ni idea, obligatoriamente en el ADN de todas las cosas de la creación va a tener que haber nitrógeno, ya sea en, no sé en qué parte del ADN, a mí me salen cosas, yo decía, como proteínas o aminoácidos, esas cosas que tienen que ver con la forma que toman las cosas o lo que terminan siendo en definitiva. El nitrógeno tiene que ser ese elemento que tiene que estar presente, y lo digo sin saber realmente si es así, o sea, sé que es así por lógica, pero no tengo el conocimiento científico de que sea así, pero por la certeza esta tiene que ser así. Y otra cosa que ahora voy a llevar a lo que habló el otro día Eduardo en Trivium, cuando yo comenté esto de la conciencia del nitrógeno, que él decía que cuando está mal o cuando está en no sé, se siente mal o lo que sea, lo que hace es respirar, y cuando uno respira, uno se acomoda, y él dice, claro, es por el nitrógeno, no es por el oxígeno, es por el nitrógeno, porque uno ordena. Yo me acuerdo también que hace unos años, que a ustedes no les importa, pero cuando pasé por el proceso de menopausia, que me dolía la cabeza, pero mortal, que no había nada, no había remedio que me sacara el dolor de cabeza. Lo único que me sacó fueron técnicas de respiración, que yo las asocié con Reiki en los TFLs. Y cuando yo le comenté a Morfeo, él me dijo, claro, porque vos lo que haces es lograr acomodar a cada TFL para que genere el hidrógeno, o sea, para que trabaje con el hidrógeno que tiene que trabajar. Si vos haces un tipo de respiración específica, que es la que yo hacía, entonces si todos los TFLs generan y trabajan con el hidrógeno que tienen que trabajar, te acomodás inevitablemente. Pero yo con lo que trabajaba en la respiración era con el nitrógeno, porque era el que ordenaba bien al TFL a trabajar bien. O sea, trabajaba con la conciencia. Digo, porque también esto creo que nos ayuda a ver cómo uno trabaja con la conciencia. O sea, cuando uno dice hay que ponerle conciencia a las cosas, yo siempre digo, lo que uno tiene que hacer es ordenarla, pero ordenarla de forma determinada, porque tanto el orden como el desorden son producto, uno podría decir, de la conciencia. Porque sí, ya sea la conciencia o la inconsciencia, que en realidad es un tipo de conciencia que trabaja con cierto tipo de nitrógenos. Bien, entonces, según el nitrógeno con el que uno esté proyectando, o sea, según la conciencia, el tipo de conciencia que uno esté usando, es la proyección que uno va a hacer. Entonces, para mí me quedó tan claro que uy, el caballo de San Martín es blanco, dije. Bueno, y esto ocurre, a ver, esto también uno lo pasa en toda la octava, pero recordemos que en este proceso, por ejemplo, la triada con, ya lo sabíamos, es el nitrógeno, ¿bien? Siempre es el nitrógeno lo importante, no importa tanto el carbono o el oxígeno, importa en el nitrógeno, que son las emociones. Entonces, hay que tener en cuenta que al final nosotros somos proyectores holocuánticos, y si bien proyectamos desde lo mental, digamos, uno podría decir,
esto de todo es mente, el universo es mental, la proyección termina siendo emocional, por más que la hagamos desde lo mental, porque el nitrógeno es el que la va a hacer. Obviamente después trabaja desde lo mental, pero se entiende, es controlar los nitrógenos y el tipo de nitrógeno que uno está usando. Primero, y vinculado con esto, con lo que arranqué, que sería lo de la Kundalini como nitrógeno de reacción para equilibrar, hay diferentes tipos de nitrógenos. Claramente, yo desconozco, pero hay. No es lo mismo, o sea, hay también diferentes tipos de emociones. No creo que sea el nitrógeno el que determina la emoción, sino la base, digamos. Si es no sé cómo se dice. Una cosa es un nitrógeno base, otra cosa es un nitrógeno de reacción. Bien. Y no todo, no por ser, no todas las, no solo, no, a ver, dos cosas. Primero, podríamos decir que una proyección es absolutamente consciente, o sea, uno proyecta desde la conciencia cuando no usa las emociones sino los sentimientos. Bien, ahí estamos hablando de un tipo de proyección. Voy a cerrar la puerta que está moviéndose porque mi tiempo podría hacer ruidito. Esperen, no se vayan. Así que tal. Bueno, entonces, volvamos. Conciencia absoluta en una proyección, o sea, que el orden sea el adecuado para que lo que nosotros estamos, la realidad que estamos generando, nuestras, que sería una línea, que sería siempre tiempo, vamos a decir, no voy a entrar en el tiempo porque ya lo hice en alguna otra sopa de caracol, pero entendemos que en definitiva es eso. Bueno, cuando es desde un sentimiento, ya estamos en la conciencia, ya estamos casi en el cúbico. El día que logremos proyectar desde ahí, todos, o por lo menos un porcentaje, listo, pasamos a la octava del do. Mientras tanto, lo hacemos a través de las emociones. Proyectar a través de las emociones no es ni malo ni bueno de por sí, digamos, porque hay emociones, no solo porque hay emociones malas, no sé si malas, mejores que otras, vamos a decir, para uno proyectar una realidad, ¿no? Sino porque depende del tipo de nitrógeno que usemos en esa emoción. Bien, porque hay emociones que uno podría considerar negativas, pero que igual uno las puede utilizar para proyectar algo bueno si lo haces de un nitrógeno estable. Vamos a, no sé, digo, no sé si hay nitrógenos estables. Una vez Morfeo después va a decir que nada que ver. Esto de la Kundalini, bueno, la verdad que no puedo entrar mucho porque no escuché tanto la charla que hizo. Después, cuando ella se publique el artículo entero y todo, se puede entrar en tema. No es algo que necesariamente es malo, depende de esto que digo. ¿Bien? Es como el otro día miré una película con mis hijos, no me acuerdo cómo se llama, de estas de Pixar o Disney, que hablaba de las emociones, y la alegría siempre quería sacarle a la pendeja, eran todas las emociones de una nena. Es una película que, no sé, la vieron todos los nenes este año en la escuela. No quería que existiera la tristeza, entonces cada vez que la tristeza empezaba a hacer algo, la saca por completo. Y resulta que después, obviamente hace todas cagadas, porque la tristeza es como una emoción que después lleva a la piba a una realidad mucho mejor, pasando un proceso de tristeza. Entonces, todas las emociones son pausibles de generar, bueno, no sé el odio, pero bueno, las normales, digamos, las que uno tiene siendo un humano. Es así. Bueno, no sé, me perdí con lo de la puerta. Ya no sé qué más iba a decir, pero básicamente era un poco eso, introducir un poco el tema del nitrógeno, entender que en lo cuadrático el nitrógeno es el catalizador de todos los procesos energéticos de las normas, de absolutamente todo, que actúa como conciencia, porque es
ordenadora de los procesos, o sea, uno tiene una materia prima, que en el cuadrático suele ser una, en el cúbico va a ser otra. En el cúbico no actúa de la misma manera, porque el cúbico ya está equilibrado, no necesita que uno lo equilibre. El nitrógeno en el cúbico estará ahí en paz, en su estado durmiendo, no sé qué hace en su estado natural, no tiene mucho más que hacer. Acá está todo el tiempo, porque nosotros proyectamos y proyectamos todo el tiempo. Por esto también entendí por qué el universo vectorial está en equilibrio, porque está solamente en base de nitrógeno. Si el nitrógeno en el estado cúbico, el universo de los demonios, es un universo que no llega a tener materia, es un universo cúbico, entonces está en equilibrio. Obviamente un equilibrio de mierda, un equilibrio que a nosotros no nos resulta, no está bueno para nosotros, pero lo que hace es que ellos no tengan necesidad de equilibrar. Esta cosa de que ellos sí, cuando siempre decimos ellos sí saben lo que hacen, ellos tienen como el norte claro, el demonio tiene claro lo que tiene que hacer, no anda pensando, no anda tratando de ver si esto es así o así, ay, ¿qué hago? ¿Me mato o no mato? No. ¿Por qué? Porque no tienen que equilibrar nada, ellos están equilibrados, tienen un equilibrio que es perjudicial para nosotros, por ahí, pero llega a un lugar que a nosotros no nos conviene, pero ellos eso lo tienen equilibrado, no tienen que hacer ese proceso que tenemos que hacer nosotros. Bien. Pero después, como se habló en los artículos de sistemas genéticos, como ese universo lo hace el Logos, bueno, con los 23 estos espacios, y no logra tener materia, digamos, es un universo carente de materia, lo único que tiene es nitrógeno. Un universo es cúbico, pero entonces ellos por eso nunca tienen forma, ellos no tienen forma y ahí no hay forma de que haya forma. La metáfora que yo digo, encima no tiene forma, pero forma parte, me parezco mogólica, forma parte de las formas. Es una creación demiúrgica de las formas, no es una creación es cúbica, pero debería haber tenido forma. Y eso hace que su vida sea una mierda. Porque vos estás, vos tenés nitrógeno como catalizador, pero no tenés nada para catalizar. Entonces vos no podés proyectar si no tenés con qué. No tenés material, no tienen carbono y oxígeno para proyectar hidrógeno. Tienen que usar nuestros, porque ellos no tienen forma. Están en un universo donde no está, ¿cómo decir? Esto, que tenés el catalizador pero no tenés con qué. Y entonces está ahí como, ¿y ahora qué hago? Dice el nitrógeno, no tengo nada por hacer. Yo siempre, el universo de los demonios siempre me pareció esto, que ahora entiendo por qué, que es como estas ganas de estornudar, siempre tenés ganas de estornudar pero no podés, porque claro, no tenés forma de estornudar porque no hay. No tenés forma de generar el estornudo, pero sí tenés las ganas de estornudar. Entonces, nada. Entender esto a partir de, porque solo son nitrógeno y carecen porque una octava tiene muchas más cosas además de nitrógeno. Ser solo nitrógeno está bueno porque estás equilibrado, pero no está tan bueno si vos sos parte de las formas, porque deberías poder llegar a tener forma, y si no estás como en búsqueda permanente de una forma que manifestar o habitar, que es lo que les pasa a estos changos. Y esto de que la Kundalini, y cierro con esto ya que estoy, lo introduce a Abraxas para equilibrar, me llega a pensar que este nitrógeno de reacción, pues es un nitrógeno de reacción la Kundalini, que por eso, como decía antes, no tiene por qué ser ni bueno ni malo, es cuestión de cómo uno lo trabaja y lo transforma en otra cosa, claramente debe tener una vinculación muy específica con el nitrógeno base del nitrógeno al cubo del universo vectorial de los demonios, porque estamos equilibrando eso, o sea, nos estamos equilibrando a través del bypass, y seguramente este nitrógeno tiene que ver con este equilibrio que se tuvo que hacer en su momento. Creo que eso es todo. No sé si llegué ni a los 20 minutos, pero bueno, chicos, nos vemos la próxima. Tengo que poner el video al final. Chao.